Bueno, estimadas y estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Ya llegamos a este punto del curso, ya es nuestra última clase, nuestro último tema evaluable, y según la carta del estudiante. Después de este tema, los demás temas serán temas avanzados de programación, donde no serán evaluados en el examen, pero van a abarcar temas más allá de los temas básicos del curso y que sería bueno que exploren, que elijan algunos y que los chequeen y vean los ejemplos, ya que son muy enriquecedores a la hora de lo que tratamos de hacer acá, que es resolver problemas. Okay. Entonces, este último tema es programación orientada a objetos y vamos a ver que es un concepto que vamos a sentir mucha familiaridad, ya que básicamente trata de abstraer situaciones del mundo real eh, en código, una representación en código, y que nos va a ayudar a resolver problemas de una manera más fácil y muchísimo más modular que la que hemos visto con funciones. ¿Okay? Hasta ahora hemos visto casi que todas las bases o todos los fundamentos necesarios en Python o lenguajes de programación como tal para resolver problemas. Pero todo lo hemos aprendido a partir de una forma de programar que no está mal, pero solo hemos explorado esa, que es el paradigma procedimental. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Hemos definido procedimientos o funciones que también recibe ese nombre de manera modular que resuelven pequeñas partes de nuestro problema, muchas veces de manera muy genérica, que es lo que buscamos. Y solo eso, tenemos un grupo de funciones que desempeñan tareas por aparte o unas ya invocan a otras y resuelven el problema, que es un paradigma válido. ¿Okay? Pero haciendo una analogía como con artes marciales, existen muchos estilos, muchas variantes de un mismo arte, y también podemos encontrar muchas variaciones y muchos tipos eh, o muchas formas en lo que respecta a la hora de programar, que es lo que llamamos los paradigmas. Al principio del curso vimos que los paradigmas simplemente son formas distintas en los que resolvemos problemas, y igual llegamos a la solución del problema, ¿okay? Pero tienen diferente forma de pensar y analizar una solución. ¿Okay? ¿Qué otros paradigmas hay? Aparte del procedimental está el siguiente, que es el que nos interesa para el curso, que es el paradigma de programación orientada a objetos. ¿Okay? Si nos detenemos un momento y miramos alrededor, podemos ver que estamos rodeados de objetos. Tenemos una computadora en este momento, un dispositivo móvil donde están viendo este video, tenemos el teléfono, tenemos cargadores, tenemos regletas, que tiene sus características y también su función. El teléfono lo podemos usar para llamar, para navegar en internet, para ver videos, ver multimedia, mandar mensajes y ciertas características. Puede ser una marca, puede tener cierta duración de la batería, puede tener tantos megapíxeles en una cámara, puede tener una cámara, no puede tener cámara, micrófono, etcétera. ¿Ok? Y mucho lo que hacemos en nuestra vida diaria es interactuar con estos objetos y que ellos también interactúen con nosotros. Por ejemplo, si tenemos un lapicero, la utilidad de este lapicero, la función que cumple este lapicero es interactuar con el papel cuando vamos a preparar algún escrito, cuando vamos a preparar alguna carta o algún apunte. ¿Okay? Y esto es lo que viene a representar la programación orientada a objetos. Estos conceptos de características y su función, que es lo que vemos en un objeto. Cada objeto tiene una característica y una función, y también tiene la habilidad de interactuar con otros objetos. En el paradigma procedimental hemos separado nuestros programas por funciones, como mencioné anteriormente. Cada función tiene su tarea específica y igual resolvíamos el problema. No es muy diferente con lo que vamos a hacer con objetos, solo que nuestros programas ahora se van a componer de objetos y cada objeto va a tener su tarea específica. ¿Ok? Como vemos, va a ser una abstracción, más natural a cómo resolvemos problemas. Si queremos andar en bici, usamos una bicicleta, que es un objeto, y pedaleamos.
Si queremos hacer una llamada, usamos un teléfono y marcamos el número y llamamos. Vamos a resolver los problemas abstrayendo estos conceptos de objetos que tienen características y tienen funciones que resuelven problemas. ¿Ok? Bueno, algo que se me olvidó mencionar es esta clase se va a dividir en varios videos un poco más cortos. Al final voy a resolver problemas más detallado para ir poco a poco. Voy a introducir un tema importante que sí me gustaría que aprendan, que es la sobrecarga de operadores, que van a ver que va a facilitar muchísimo la hora de hacer operaciones con nuestros objetos que definamos de manera muy natural, de manera natural me refiero a usar operadores como el de la suma, el de la resta, sin tener que usar funciones para sumar o para restar, como hemos venido haciendo anteriormente. Ok, el primer concepto importante que vamos a ver es el de instancia y de clase. Ok, y las diferencias que existen en estos dos conceptos. En programación, todos los objetos que vamos a usar para resolver el problema son instancias de objetos. Ok, es decir, si tenemos un objeto lapicero va a ser una instancia, si tenemos un objeto bicicleta, celular, van a ser instancias de objetos. ¿Ok? De hecho vamos a usar el término objeto o instancia intercambiablemente, van a significar lo mismo, pero algo muy importante es que tanto las instancias como los objetos van a pertenecer a una clase. ¿Ok? Entonces imaginémonos la jerarquía, todo objeto, toda instancia va a pertenecer a una clase. Cuando nos referimos de clase, va a ser completamente referirnos a instancias o a objetos. Esos son dos conceptos que queremos diferenciar bastante bien y ya vamos a aclarar y a ejemplificar qué son estas cosas, qué son clases, qué son instancias u objetos. Veamos este ejemplo con personas. Todas las personas tienen ciertas cualidades que nos hacen agrupables, como tener cabezas, brazos, piernas, dedos, ojos, cerebro, cabello, entre otras partes. Podemos reconocer una persona al instante por estas características. En este caso, la persona es una clase. ¿Ok? ¿Cuáles son las instancias de esta clase? Bueno, hay 7 billones de personas en el planeta, pero empecemos con nosotros mismos, con ustedes mismos. Cada uno de ustedes tiene cualidades únicas. Toda persona en concreto, perdón, que ustedes puedan pensar, ustedes, sus padres, amigos, familiares, alguien que vieron en la calle, es una instancia de personas. ¿Ok? Entonces, resumiendo, clase es el concepto abstracto, es una instancia, la instancia, perdón, es la realización, un ejemplo, instancia es la realización o ejemplo de ese concepto. Volvamos al ejemplo de personas. Tenemos una clase que son las personas que tienen brazos, cabeza, piernas, ojos, cerebro, etc. Todas las personas tienen eso, pero yo al instanciar una persona, digamos que instancio a mis papás, instancio a mis hermanos, cada persona tiene una cualidad distinta, a pesar de que pertenecen a la misma clase. ¿Ok? Mi hermana puede tener el cabello rubio, mi hermano puede tener el cabello negro, yo puedo tener el cabello negro, yo puedo tener ojos achinados, mi hermana puede tener ojos que no sean achinados, etcétera. Pero todos pertenecemos a esta misma clase, que es personas, y compartimos los mismos conceptos de cualidades, pero no las mismas cualidades, ¿ok? Porque somos diferentes. Eso es el concepto de clase, ese concepto abstracto. Te voy a definir una representación básica de este objeto y puedo instanciar distintos. Puedo instanciar a mis papás, a mi mamá, a mis hermanos, etc. La clase básicamente nos dice qué debería tener un objeto que pertenece a esa clase. Y una instancia nos dice cómo es que lo tiene cada instancia. Por ejemplo, la clase persona dice las personas tienen cabello. Y una instancia puede ser mi hermano que tiene cabello rojo. O mi hermana que tiene cabello rubio. ¿Ok? Las instancias nos describen cómo tienen esos atributos
que es un concepto que ya vamos a ver cómo tiene esas características ese, ese objeto, esa instancia. Y la clase nos dice que todos los que pertenezcan a esta clase deben tener cabello. ¿Cómo? Como la instancia lo diga. ¿Ok? La clase básicamente nos pone como una guía, ¿verdad? Eh, de lo que deberían tener, como dice acá, nuestros objetos o instancias que nosotros queremos que pertenezcan a esa clase. ¿Ok? Eh, por último, hablamos solo de características del cabello, de los ojos, etcétera. Pero también podemos, volviendo a la analogía de las personas, decir que las personas tienen las mismas acciones. Pueden ver, pueden oír, pueden sentir, pueden caminar, levantar, dormir, comer, cantar, bailar. Si bien algunas lo hacen mejor que otros, en general todas las clases dictan qué tienen y qué pueden hacer cada instancia. ¿Ok? Yo puedo tener la clase persona, ¿verdad? Puede definir cuáles características, es decir, que deben tener cada instancia, y también qué acciones pueden realizar o qué acciones son capaces de realizar. ¿Ok? No necesariamente todas las instancias tienen la misma capacidad de hacer las acciones, pero pueden hacer esas acciones. Por ejemplo, podemos decir que la clase persona, aparte de esos atributos del cabello, los ojos, tienen acciones, tienen funciones que pueden desempeñar, como caminar, levantar, dormir, y puede ser que mi hermano pueda levantar 300 libras en peso, no sé, por decir algo, y yo solo puedo levantar 100 libras, por dar un ejemplo. Tenemos la misma acción de levantar, pero somos instancias distintas. Compartimos las mismas funciones, acciones que podemos realizar, pero somos distintas. Tenemos esa habilidad de ser distintos. Podemos levantar las mismas 300 libras, ¿sí? O podemos levantar distintas cantidades también. ¿Ok? Ese es el poder de la instancia y la clase, que no necesariamente todas las instancias son iguales. ¿Ok? De hecho es útil que no sean iguales. Veamos este ejemplo en esta imagen. Tenemos una clase como edificios, perros y computadores. ¿Ok? Y podemos ver distintas instancias, como de edificios. El Empire State es un edificio, el Banco Nacional es otro edificio. Son muy distintos, tienen distintas alturas, sirven para cosas distintas. Podemos tener a Lassie. Lassie es un perro muy distinto en Chihuahua. ¿Okay? Entonces igual pertenecen a la misma clase de perro. Ambos pueden caminar, ambos pueden ladrar, etc. Y las computadoras, que podemos tener una instancia que sea mi computadora, que tenga, no sé, 1 tera de disco duro, o otra que tenga solo 500 gigas de disco duro, etc. Pantalla táctil o pantalla que no sea táctil. Ok, entonces ambas pertenecen a la clase de computadora, pero tienen características y funciones distintas. En una computadora táctil yo puedo tener una acción, alguna función para tocar pantalla y desplazar el mouse, desplazar alguna carpeta, que no puedo hacer con una pantalla que no tenga, con una computadora, perdón, que no tenga una pantalla táctil. Ok. Ahora sí, volviendo más a lo que nos interesa en Python, y algunos ejemplos que hemos utilizado todo este tiempo y que no hemos profundizado hasta tener ese concepto más claro de clase e instancia. Todos estos datos de tipo simple, de tipo escalar que vemos en Python, el entero, el flotante, el string, todos son clases de hecho. ¿Okay? Cuando creamos una variable de este tipo, es una instancia de esta clase. Lo mismo ocurre con los arreglos y con las listas la mayoría de estructuras de datos en Python, la tupla también. Veamos esto. La clase como tal en Python se llama str, igual que el tipo de datos. Y podemos definir varias instancias. Podemos definir una hilera 1 que tiene el texto soy una instancia, que es una instancia de la clase string. Podemos definir una hilera 2 que dice yo también soy una instancia, que es otra instancia de la clase string, instancia de objeto, ¿verdad? Se pueden intercambiar. Y cuando hacemos print de los tipos, vemos que perdón,
vemos que el tipo de datos es str, que ese detalle de este print ya lo habíamos visto cuando queríamos ver el tipo de datos, pero no habíamos visto esta palabra reservada de Python y de muchos lenguajes, que es class, que me indica de qué clase es. Aquí me está diciendo que estas dos variables, il1, il2, hilera1 y hilera2, son efectivamente de la clase str, pero son instancias, y de hecho son instancias distintas. Hilera 1 tiene un texto distinto, tiene un atributo texto distinto, por decirlo así, diferente a la hilera 2. Ven que ambos son instancias de la clase str, pero son objetos distintos, con atributos distintos. En la clase string, ¿verdad? str, esperaríamos poder tener muchos caracteres, o más de un carácter, o 0 caracteres, si lo quieren ver así. También puede ser una cadena vacía. Y las cadenas pueden ser distintas, ¿ok? Pero ambos respetan ser de la clase str. Ok, si lo vemos con enteros, también. Si lo vemos con flotantes, también. Si vemos acá, por ejemplo, un flotante 1, flotante 2, que es 0,0.005, y hacemos los print respectivos de flotante 1 y de flotante 2, vamos a ver que son de la clase float. Ambos son instancias de la clase float, pero son instancias distintas, con valores distintos, con atributos distintos, de hecho. Ok, veamos acá el concepto de definición. Como vimos anteriormente, definir, ¿verdad? Viene cuando estamos familiarizados con funciones, cuando decimos que hay dos operaciones importantes con las funciones, cuando las definimos y cuando las invocamos. Con las clases vamos a ver que hay dos muy importantes, cuando las definimos y cuando las instanciamos, ¿ok? Que ya vamos a ver el primero. Definición de la clase. Esta es la manera de cómo deberíamos definir una clase, o cómo le decimos a Python, defina esta clase. Y luego podemos instanciar o crear objetos de este tipo, de esta clase. Una clase básicamente se ve así. Viene la palabra reservada class, el nombre de la clase, 2 puntos. Y como sabemos, cuando ven 2 puntos, empieza otro bloque de código y una indentación. Y viene el contenido de la clase. Ya vamos a ver qué tipo de contenido puede tener una clase. Básicamente hay dos cosas que puede contener una clase. Volviendo a la analogía de los objetos de la vida real. Los objetos tienen características y sirven para algo, desempeñan alguna función. Entonces, ¿qué vamos a tener en una clase? Eso mismo, atributos, características, métodos o lo que pueden hacer, lo que son capaces de hacer o para lo que sirven. Entonces, un atributo básicamente es una variable y representa una cualidad, una característica que debe tener a la hora de instanciarse o a la hora de crear cada instancia. Por ejemplo, las personas tienen su nombre. El método es una función y representa una acción que puede realizar la instancia, o el objeto, ya cuando instanciamos. Por ejemplo, todas las personas pueden hablar. No obstante, dependiendo de las cualidades de cada persona, esta la puede realizar de la forma distinta. Es decir, podemos hacer que la función de hablar sea con un volumen distinto o con un timbre distinto. ¿Okay? Ese es el poder de las instancias, que cuando se instancian podemos dar distintos atributos o que los métodos se comporten de manera distinta. Tenemos ese poder. Ahora sí, veamos cómo se ve en código definir una clase. En la línea 2 usamos la palabra reservada class y el nombre de la clase. Definimos un atributo como hemos definido variables anteriormente. Nombre en este caso, que empezaría vacío. Lo inicializamos de hecho como vacío. Y definimos un método como hemos definido funciones anteriormente. Método y función vienen siendo palabras equivalentes, ¿ok? Hay cierta diferencia, pero podemos manejarlo como
equivalentes. Ya ahorita vamos a hablar de este parámetro self, que es importante, pero decir nombre simplemente hace un print de mi nombre es con operador de sustitución y a un valor self.nombre. Ya vamos a ver por qué estamos accediendo de esta manera. Luego tenemos ya la definición de la, ya tenemos la definición de la clase persona, que es correr esta celda. Igual como las funciones definen la clase y no la usamos o no vemos evidencia de que exista hasta que no invocamos en caso de funciones aquí, hasta que no instanciamos. Ya podemos instanciar algunas personas, entonces ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. Ocupamos una variable donde vamos a guardar esta instancia y básicamente es nombre de la variable es igual al nombre de la clase con paréntesis. De hecho aquí estamos invocando una función muy importante que vamos a ver más adelante, que ahorita en unas celdas más abajo, que se llama constructor. Entonces aquí estamos invocando la instanciación, no sé si esa palabra existe en español. Aquí estamos instanciando una persona y va a quedar almacenado en persona 1 y bueno, en P1, y luego otra vez lo hacemos en persona 2. Aquí tenemos dos instancias distintas y ambas son de la clase persona. Si imprimimos el tipo de estas dos variables, va a decir que es de la clase main, que eso es como de nuestra fuente principal, de nuestro código principal, que es el único que tenemos ahorita, punto persona. Ok, básicamente nos está diciendo que es de tipo persona, de tipo de la clase persona. Ahora sí, veamos esto de los atributos. Los atributos simplemente son variables que podemos usar en cada instancia. La notación de punto lo que nos permite es, en cada instancia, en cada objeto de una clase, llamar a un atributo y asignarlo, multiplicarlo, cambiarlo. Todo lo que podemos hacer con una variable como lo haríamos normalmente. ¿Cómo hacemos esta magia de por cada instancia poder acceder a sus atributos únicos? Básicamente lo hacemos así, con la notación de punto. Lo hacemos con P1, que es nuestra instancia de persona, nuestro objeto persona, punto nombre, y asignamos el nombre y podemos hacer un print acá del nombre. Puedo quitar nada más acá los dos nombres y lo corro otra vez, y a la hora de hacer el print tengo esa asignación. ¿Qué pasa si yo no asigno nada? Y vamos a correrlo acá. Bueno, aquí ya es que ya lo había asignado. Limpiémoslo un toquecito acá. Igual lo puedo poner como vacío. A la hora de imprimirlo, imprimo vacío. Ok, otra cosa muy importante. Cada variable o cada atributo al que accedemos con notación de punto en cada instancia es distinto de las demás instancias. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aquí, por ejemplo, hago p2.nombre y le asigno María, a la hora de yo imprimir esto, cuando imprimo p1.nombre, el nombre sigue siendo José Pablo. Y en p2, que es la segunda persona, cuando pido el nombre para imprimir, después de que le asigne María, es María. Es decir, ambos son personas, ambos tienen nombre, pero es distinto. Ese es el verdadero poder y la representación en la vida real. Las personas compartimos la clase persona, pero tenemos los mismos atributos con distintos valores. Eso es lo que está pasando acá. Son independientes. Es decir, que entre instancias, aunque yo le asigne un nombre, no va a modificar a las demás instancias porque cada instancia es única. Ok. Igual con los métodos. Este método va a imprimir el nombre de esa persona. Entonces, al invocar el método de una instancia, no va a invocar el método de otras instancias, ni va a afectar el método de otras instancias. Va a afectar solo a esta instancia. Si yo pongo p1. Decir nombre y lo corro acá, el nombre era José Pablo porque lo asigné aquí. Y a la hora de decir p1. Pedir nombre en esta invocación, vean que acá los métodos los puedo invocar con la notación punto también, así como utilizo las variables.
aquí en la invocación, ¿verdad? Hay paréntesis, no recibe ningún parámetro de esta función. Si la vemos acá, no recibe ningún parámetro a excepción de este, que ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. A la hora de invocarlo, no me dice María porque no estoy usando la instancia 1. Sin embargo, aquí es la instancia 2, perdón, que es la persona 2. Aquí sí estoy usando la persona 1, P1 y P2, y a ambos voy a invocar su método de decir nombre. Y como vemos acá, son métodos distintos que llaman a atributos distintos y muestran los valores distintos como esperaríamos que pasara. Ahora sí, veamos un poco este método de decir nombre y analicemos de qué está compuesto. Vean que el llamado al método no estamos pasando parámetros, pero está recibiendo un parámetro necesario en la definición. Por eso dice que no obstante en la declaración tenemos un parámetro llamado self. Self, ¿verdad? Que quiere hacer referencia como a sí mismo, eso es lo que quiere decir en este contexto. Okay, este parámetro representa la instancia como tal, es decir, me da acceso tanto a los atributos como a las funciones o métodos de esa instancia. Es decir, es como si la instancia entrara por ahí como un parámetro. Y siempre debe incluirse en todos los métodos que se declaren dentro de una función, dentro de una clase, perdón, siempre tiene que estar este parámetro self. Si no, no podemos acceder a los atributos de una clase o de una instancia que vienen siendo lo mismo. Y siempre tiene que ir de primero. Eso es una regla que tenemos que respetar. Si queremos que nuestra función de decir nombre reciba, no sé, un booleano para mostrar nuestro nombre en mayúscula o en minúscula, tenemos que recibir self, mayúscula, por decir algo, poner en mayúscula. Siempre tiene que estar de primero para poder acceder a los atributos y métodos de esta instancia. Como dice acá, con esta palabra self nos podemos referir a los atributos y métodos de la instancia particular que está invocando el método original. Por esto es que el comportamiento cambia dependiendo de quién llama al método. Esto nos aclara algo. ¿Cómo es posible que la variable igual se llame nombre y que el método se llame igual que decir nombre? Para todas las instancias, porque están siendo instancias de la misma clase, que es persona. Eso es básicamente porque este parámetro self nos dice a cuál instancia o a cuál objeto nos referimos. Cuando hablamos del objeto P2 que tiene como nombre María, este self va a ser distinto para esa instancia. Cuando hablamos de P1 que tenía nombre José Pablo, este self va a cambiar. Entonces este self nos da ese poder de diferenciar. Básicamente le da el poder a Python para diferenciar. Nosotros simplemente seguimos esta regla para que, de hecho, si no lo seguimos no nos va a tirar error, pero va a tener un comportamiento un poco extraño. No vamos a poder acceder a esos métodos y atributos de la clase y no vamos a poder diferenciar esto entre instancias. Es decir, que si tenemos 1.000.000 de instancias, cada instancia va a tener su propio self a la hora de invocar los métodos de la clase. No obstante, se pueden incluir más parámetros como les mencioné anteriormente. Entonces vamos a cambiar un poco el concepto de la clase persona. Entonces agregamos otro atributo, apellido, que vamos a inicializarlo en vacío. Siempre tenemos que inicializarlo en este caso. El método, decir nombre, recibe self, y lo que va a hacer es acceder. Sin self no podemos acceder a estas variables. Si ponemos nombre y apellido no vamos a poder acceder. Entonces mi nombre es más self.nombre. Es como utilizar, como cuando lo hacemos afuera de la clase ya con la instancia. Cuando hacemos p1.nombre, aquí hacemos self.nombre. Es como si estuviera pasando la misma instancia. Más un espacio en blanco, más self.apellido. Vamos a cambiar la impresión del nombre. Y ahora cambiar nombre completo es un método que recibe 3 parámetros. Self siempre por defecto. Cada vez que damos self de primero nos va a dar un indicio de que esta función va a modificar atributos o va a utilizar atributos de la clase de esa instancia o va a utilizar métodos de esa clase de esa instancia. Un nombre nuevo y un apellido nuevo, es como para renombrar. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que self.nombre sea igual al nombre nuevo,
y self.apellido va a ser igual al apellido nuevo. Vamos a hacer aquí una pequeña prueba que simplemente construimos una nueva persona. De hecho, vamos a ponerle persona 1, persona 1, persona 1. Entonces, aquí estamos construyendo, que ya viene el concepto que lo vamos a ver, construyendo, instanciando una nueva persona que va a quedar almacenado en persona 1. Vamos a decir su nombre, ok, que de hecho debería darnos un nombre vacío. Debería ser: mi nombre es vacío, vacío, vacío más espacio más vacío. Luego le cambiamos el nombre por Charles Darwin y finalmente decimos su nombre otra vez. Vamos a ver el resultado de esto. Y, ay, perdón, acá me comí, repetí una letra. Vamos a correrlo acá. Persona 1, vamos a ver, tengo que correr esta celda, perdón. Y ahora sí. Entonces dice: mi nombre es vacío, vacío. ¿Por qué? Porque cuando inicializamos, estos valores están inicializados en cadena vacía. Luego usamos la función cambiar nombre, persona 1.cambiar nombre, y ponemos Charles Darwin, que es nombre nuevo y apellido nuevo. Ven que acá nunca pasamos un tercer parámetro. Este parámetro es solo para que Python interprete que podemos acceder a los atributos y métodos de esa instancia. No necesitamos y no debemos mandar un valor para self. Tenemos que ignorarlo, de hecho. Y por eso es un poco complicado manipular objetos y estos llamados a funciones de una instancia. Y luego le pedimos que diga su nombre. Y vamos a poner acá así para que veamos el cambio. Y va a salir Charles Darwin de esta manera. Ok. Igual esto hay que practicarlo un poquito más. Y ya vamos a ver que con los ejemplos, cuando damos el ejemplo de el objeto número complejo y el objeto calculadora de números complejos, vamos a ver ya un poco más de práctica la instanciación y la operación entre objetos e instancias de una clase. Pero vamos poco a poco. Veamos el constructor y me parece que sí. Okay. El constructor es un concepto muy importante porque básicamente, como dice su nombre, el constructor nos permite construir, instanciar una clase, es decir, nos permite crear nuevas instancias, nuevos objetos. Y es muy fácil de utilizar y de implementar. Ok, entonces veamos qué viene a resolver también el constructor. Es un poco molesto que cada vez que tengamos que cambiar atributos es un poco molesto que primero creamos las instancias como la línea 1 y luego tenemos que cambiar los atributos, como cambiar el nombre completo, ¿verdad? ¿Por qué no simplemente a la hora de construirlo decimos los valores necesarios o los atributos que debemos incluir o cambiar? Entonces, hay una forma de crear las instancias y decirle qué atributos se va a asignar a la hora de crear esta instancia. Eso se hace con un método que se llama constructor, que es el que vamos a ver a continuación. Y es un método especial, es un método un poco extraño a la hora de verlo, pero tiene ese poder de construir una instancia y de una vez inicializar valores o asignar valores a los atributos que nosotros queramos. Veamos un ejemplo de cómo se crea una instancia. Básicamente tenemos que P es igual a persona, paréntesis vacíos. Entonces este método persona, paréntesis vacíos, es la invocación del constructor. ¿Okay? Básicamente es el nombre de la clase y los paréntesis. Eso es un constructor. Y este se encarga de crear una nueva instancia de persona y retornarla. Ven que acá estoy asignando el valor de la invocación a una variable. Básicamente me está retornando una nueva persona que queda almacenada en la variable P. Ese es el poder del constructor. Podemos crear nuestro propio constructor también. Si no, ven que acá no tenemos ninguna función que se llame como constructor o cosas así, o persona, porque es un constructor por defecto. Básicamente es el más básico, es el constructor base de cualquier instancia. Simplemente la crea con los valores con los atributos que nosotros inicializamos
en nuestra parte de atributos. Como consejo, ahora para hacer un paréntesis, tratemos siempre de definir los atributos al principio de la clase y luego las funciones después. Nos va a dar muchísimo orden y claridad a la hora de definir nuestros objetos y utilizar nuestros objetos y si hay que revisarlos o cambiarlos. Ok, veamos cómo haríamos para definir nuestro propio constructor. Básicamente utilizamos un método init, así, vamos a ver, init, que es dos guión bajos, init, dos guión bajos. Es un poco extraño, básicamente esto es una sobrecarga del método que inicializa una clase, que es muy allá del curso, pero vamos a utilizarlo porque lo necesitamos para alterar el constructor por defecto y crear nuestro propio constructor. Entonces básicamente el constructor de la clase está acá. Definimos una función que se llame así, un poco extraño, pero funciona. Igual va a utilizar atributos de la clase, recibe como primer parámetro self y luego los parámetros que nosotros queramos. En este caso recibe un nombre nuevo o un apellido nuevo. Realmente no me gusta cómo se llaman. Yo le pondría nombre inicial y apellido inicial. Ok. Entonces, ¿qué haríamos? Necesitamos asignar a las variables de esta instancia o de esta clase el nombre inicial y el apellido inicial. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos, si queremos utilizar atributos de la clase dentro de los métodos de la clase, o funciones de la clase dentro de funciones de la clase, necesitamos utilizar self para acceder a ellos. Es decir, hacer self.nombre es igual a nombre inicial y self.apellido, que aquí están declarados nuestros atributos, el nombre y el apellido, pero accedemos a ellos con self. Esta notación self. Solo es dentro de la clase, ya afuera utilizamos nuestra instancia, no necesitamos usar self. De hecho nos va a tirar error porque nos va a decir que self no existe. Self.apellido es igual a apellido inicial. Ok, entonces voy a correr esta celda. Entonces acá simplemente de una manera un poco fea estoy leyendo el nombre y el apellido inicial por la entrada de datos. Perdón, por la entrada de datos, y lo que voy a hacer es llamar a este constructor que básicamente se ve igual, nada más que, ¿cómo sabemos que no es un constructor por defecto? Porque recibe parámetros. Esa es la diferencia. Un constructor por defecto acá no recibe parámetros. Un constructor que nosotros definimos con la función init recibe parámetros. ¿Ok? O bien, si ustedes quieren dejarlo así sin parámetros, pueden dejarlo así, no hay ningún problema. Entonces básicamente nosotros estamos creando un constructor igual al constructor por defecto, que no hay ningún problema, Python no se va a quejar, va a funcionar exactamente igual. La idea es que lo usen cuando quieran, probablemente lo van a hacer muy seguido, inicializar la instancia con valores iniciales, valga la redundancia, como estamos haciendo acá. Entonces, instanciamos una nueva persona llamando a su constructor y pasando el nombre, bueno, lo que me devuelva esta función, el input, ¿verdad? Que es una función del sistema, del lenguaje, y de hecho inserte el apellido, tendría más sentido. Entonces, por ejemplo, acá, pues yo estaba Carlos como nombre, Alvarado como apellido, y a la hora de invocar la función pedir nombre, vamos a decir mi nombre es Carlos Alvarado. ¿Qué viene a reemplazar esto? Hacer esto. Si yo hago aquí P1 es igual a persona, P1.nombre es igual a input de ingrese el nombre, P1.apellido es igual a ingrese el apellido,
y luego P1 punto decir nombre. Viene a reemplazar esto, de hecho compacta bastante bien el código y nos permite utilizar ya el constructor, que es una función muy poderosa, personalizarla para nosotros inicializar los valores más rápido. Ok, estoy aquí en la línea 1, ¿verdad? Persona, donde la construí, me está pidiendo el nombre de persona 1, no de P. El constructor me está pidiendo la invocación de esto y la invocación de esto. Ok, vamos a poner igual Carlos Alvarado. Ok, vamos a ver. Ok, sí, en este caso, sí, se me fue mencionar esto. Cuando nosotros definimos nuestro constructor personalizado, que es este, ya nuestro constructor por defecto no va a funcionar como antes, ok. Entonces no podemos hacer esta asignación como me gustaría hacerlo. Entonces sí tendríamos que pasar valores vacíos acá para el nombre y para el apellido, y ya luego uh-huh. Y ya luego deberíamos asignar los valores. Sí, en este caso cuando hacemos eso perdemos nuestro constructor por defecto, que simplemente no va a inicializar ningún valor. Sí, es una desventaja, pero podríamos sobrecargar constructores con distintos parámetros, pero ya va más allá. Me interesa más que ustedes personalicen su constructor para inicializar valores. Igual acá, si queremos darle más orden, nombre inicial, podemos pedirlo acá, porque así tal vez se vea un poco extraño. Y apellido inicial, podemos ponerlo acá. Y acá lo que pediríamos es nombre inicial y apellido inicial. Okay. Primero los pedimos afuera y ya luego los asignamos al constructor, y creo que es más legible tenerlo así. Ok, como les decía, podemos construir nuestro constructor por defecto, que simplemente no va a ser, no va a recibir nuestros valores por parámetro, pero pasa algo importante acá, que dentro de nuestro constructor estamos pidiendo estos inputs, que también es posible, también es viable hacerlo así, que pida los valores. Que es correcto o no es correcto, uno pensaría más bien que nuestra clase persona no debería pedir su propia información, sino que ya alguien debería darme la información leída y procesada para funcionar. Es como que al nacer un niño pida deme mi nombre y deme mi apellido, sino que ya existen, ya los tienen y ya se los asignaron. Muy parecido a esta analogía, pero es válido, es completamente válido hacerlo. Ok, entonces apenas invoquemos nuestro constructor por defecto, que no recibe ningún parámetro, se va a invocar la línea 13 y 14 que nos están pidiendo nombre y apellido. Y básicamente luego en la línea 2 invocamos a la función decir nombre, que va a imprimir apellido, bueno, nombre y apellido, que lo pedimos en el constructor, en el método constructor, en la función constructor. Vamos a ver esto. Ok. Algo muy importante, que es lo que vamos a ver más adelante en los ejemplos que vienen, es la sobrecarga de operadores. Ok. O sobrecarga de operadores y funciones ya nativas, como digámoslo, que incorporadas, funciones base del lenguaje. ¿Qué nos va a permitir esto? Que a la hora de convertir nuestros objetos a cadenas de caracteres, retornemos algún valor personalizado, que a la hora de hacer persona 1 más persona 2, sumemos sus edades o cosas así, concatenemos nombres o cualquier cosa extraña que queramos hacer y retornemos una nueva persona. Podemos hacer eso y hacer operaciones bastante amigables a la hora de
y resolver nuestros problemas. Un ejemplo de esa sobrecarga es sobrecarguemos el método str. No sé si se acuerdan cuando hacemos str de un valor flotante y lo convertimos a cadena de caracteres antes de que viéramos el operador de sustitución. Aquí podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente, igual muy parecido al init, que es para nuestro constructor, nuestra sobrecarga para la conversión de tipo de datos de persona a cadena de caracteres, simplemente necesita retornar una cadena de caracteres, porque al final cuando yo convierto un número a cadena de caracteres me retorna una cadena de caracteres. Cuando convierto un booleano a cadena de caracteres me retorna el true o el false como una cadena de caracteres. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer aquí en persona? Lo mismo, intentar convertir nuestra cadena de caracteres, perdón, nuestra instancia de persona en una cadena de caracteres y retornar una cadena de caracteres. Este método va a utilizar atributos o funciones de la clase, entonces recibe el atributo self, el parámetro self, perdón, y ¿qué va a retornar? Va a retornar una cadena de caracteres que va a ser self.nombre más una espacio en blanco más self.apellido. Ok, eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué poder nos da esto? Voy a correr esto, entonces voy a definir una persona que dice inserte el nombre e inserte el apellido. Y cuando le doy str, de hecho voy a ponerlo acá para que sea más claro. Cuando hago un print de str persona, es decir, estoy convirtiendo persona a cadena de caracteres, ¿qué me va a imprimir? Bueno, aquí Carlos Alvarado. Me va a imprimir lo que yo le dije. Me va a imprimir el nombre más apellido. Y lo puedo personalizar todo lo que yo quiera. Yo puedo ponerle que me diga nombre, espacio más nombre, coma, apellido, dos puntos, espacio más S. Ok, voy a correr esta clase. Voy a hacerlo otra vez. Carlos Alvarado. En la línea 1, en la línea 2 voy a imprimir como cadena de caracteres una persona. Y como sobrecargué Alvarado, como sobrecargué esa función, como vamos a ver ahorita cómo se sobrecargan operadores. Acá Carlos, primero nombre y Alvarado. Nombre Carlos, coma, apellido Alvarado, que es esta línea. Ok, básicamente me da el poder de cuando yo quiera convertir mis objetos a cadenas de caracteres, puedo decirle cómo se va a ver o qué información voy a mostrar. ¿Qué pasa cuando no tiene eso? Pues lo voy a quitar. Vamos a ponerlo acá. Voy a intentar aquí. Voy a correr esto otra vez. Voy a correr esto otra vez. Voy a ponerle José Ramírez. Y me va a imprimir algo completamente extraño. ¿Qué es? Me va a imprimir dos cosas, dos conceptos que hemos visto, hemos pincelado a lo largo del curso. Me va a decir qué clase es primero, ¿verdad? Que es de esta clase, la clase main, bueno, de la sección principal, persona. Y me va a decir que es un objeto en este número. Entonces, ¿qué es esto tan extraño? No sé si recuerdan lo de pasar parámetros por valor y por referencia, donde si lo pasamos, perdón, por copia o por referencia, o por valor, creo que también era equivalente. Cuando pasamos por copia, no pasamos el valor original, solo pasamos una copia. Cuando pasábamos un objeto como las listas, que son objetos, pasábamos una referencia. Ok, esta famosa referencia que yo les mencionaba, que es una dirección de memoria que me dice dónde está este objeto en la memoria RAM de la compu, es un número enorme hexadecimal. De hecho, este es un número hexadecimal que me está diciendo la referencia, me está diciendo la dirección de memoria física, es decir, una posición física en la memoria RAM donde está mi objeto. Okay. Entonces, por defecto, cuando yo intento pasar a cadena de caracteres un objeto, simplemente me va a decir que es de tal clase y que está en tal dirección de memoria, que es algo que no querría ver yo, ¿verdad? Yo querría ver esta información, por ejemplo, el nombre, no sé si tiene edad, la edad o cosas así.
Déjenme ver nada más qué pasa si le quitamos la conversión a cadena de caracteres. A ver si creo que se mantiene igual. Sí, imprime exactamente lo mismo. Ok, entonces esa es la, la habilidad que nos da sobrecargar, decirle qué va a imprimir cuando lo convertimos a cadena de caracteres. Si no nos va a imprimir esta información que no nos interesa mucho, pero la podemos considerar importante, que es la dirección de memoria física en donde está ese, ese objeto en la memoria RAM. Ok, voy a comentar esto acá, esta sobrecarga de esta función. Y vamos a dejarlo como estaba. Ay, se me fue que el apellido iba en el otro. Ok, Carlos Alvarado y apellido Alvarado. Eh, ya para terminar esta primera parte del video donde abarqué prácticamente todo lo teórico y ya vamos a entrar en la parte más práctica. Eh, Hemos visto la sintaxis de las clases, pero aún no sabemos cómo utilizarlas para resolver problemas reales, que es lo que vamos a ver. Aquí entra un factor muy importante que es el diseño. Hay muchos cursos en la Escuela de Ciencias de Computación que no tienen como objetivo eh, que el estudiante aprenda a diseñar de manera eficiente, de manera reutilizable. Eh, Hay varios principios de programación orientada a objetos y en general para diseñar soluciones que eh, de los más importantes es que los objetos tengan una sola responsabilidad, que encapsulen una sola función por realizar, que tengan baja cohesión y alto no es, vamos a ver, ay ya se me olvidó, lo vi hace bastantillo. En fin, eh, hay muchos aspectos para considerar que un diseño es bueno, que es eficiente y que es y que es reutilizable. Ok, por ejemplo, nuestras listas son un objeto, ¿verdad? Son un objeto que ya vimos. Entonces, el diseño de una lista en Python tiene probablemente un diseño que pasó por mucho refinamiento, las funciones que puede realizar, etcétera. La clase NumPy y los arreglos de NumPy son objetos también que tienen un proceso de análisis y diseño que va más allá, que permite que sea eficiente, que sea eficaz, que sea genérico y que cumpla con muchos estándares de buenas prácticas de programación. Okay. No tenemos el suficiente tiempo para ver y aprender todos estos conceptos de diseño importantes a la hora de utilizar el paradigma de programación orientada, perdón, eh, de utilizar este paradigma orientado a objetos. No tenemos el tiempo para ver cada detalle. Sin embargo, vamos a ir practicando y vamos a ir aprendiendo un poco, digamos lo que es, como dice acá, sobre la marcha, equivocándonos, pensando, si vamos a tenernos que romper la cabeza un poquito a veces para ver cómo podemos diseñar y qué comportamientos deberían hacer mi objeto y qué comportamientos no debería hacer mi objeto y debería hacer otro para diseñar una función igual, con el mismo principio de divide y vencerás, hacer que objetos resuelvan problemas pequeños y si se necesitan entre ellos también que interactúen, que es propiedad de los objetos también. Pero en general hay tres recomendaciones, bueno, dos eh, que podemos seguir y deberíamos seguir. La primera es mantener los objetos lo más simple que se puedan. Y que se encarguen de una tarea específica. Por ejemplo, yo tengo personas que saben caminar, que saben correr, pero si yo le pongo a una persona de calcular asientos contables, le pongo la función de calcular asientos contables, podemos entrar en análisis de realmente una persona debería saber calcular asientos contables o debería este eh, alguna otra clase calcular los asientos contables. Ahí vemos que no estamos respetando que el objeto sea simple y cumpla lo que debería hacer. En ese caso, no está cumpliendo las tareas que debería hacer una persona en general. Eh, ok, y que la interacción de los objetos es la encargada de resolver el problema. Ok,
no tengamos un objeto que se llame laboratorio 1 y resuelve todo lo que ocupamos en laboratorio 1. Podemos tener este, nuestros objetos que interactúan entre sí para resolver el problema. Por ejemplo, eh, podemos tener, no sé, vamos a resolver un problema de, no sé, de la vacunación contra la influenza. Entonces las personas tienen su nombre, tienen su cédula, tienen su hora de llegada al sitio de vacunación, tienen un atributo de es adulto mayor o no es adulto mayor. Tenemos un objeto que se llama clínica o que se llama device que procesa a las personas eh, para ser vacunadas contra la influenza y realiza una reorganización de las personas por prioridad, si es adulto mayor o si no es adulto mayor. Entonces probablemente este objeto device clínica tiene una función que se llame eh, reorganizar por prioridad, que recibe una lista de objetos persona donde vamos a ir iterando, revisando si son adultos mayores y si no son adultos mayores, y los vamos pasando de primero, los procesamos primero por aparte y ya luego procesamos a los adultos y niños, ¿ok? Eso es lo que quiere referirse a este punto, que la interacción del objeto de la instancia clínica o device, de la clase clínica device, interactúe con los objetos persona o con la lista de objetos persona para resolver el problema de la vacunación. Eso es lo que queremos buscar. No encapsular todo nuestro problema en un solo objeto porque perdemos lo que estamos buscando, de dividir y vencer el problema con pequeñas partes, con problemas más simples. Eh, ya para terminar esta parte de la clase, hay tres roles principales a los que les podemos asignar eh, este, responsabilidad a las clases o funcionalidad de las clases, que es para contener datos, para procesar datos y como managers, digamos managers o controllers, que es otro concepto muy similar. Los contenedores de datos simplemente contienen la información del problema. Por ejemplo, eh, básicamente podemos tener un objeto lista de vacunación donde contenemos los nombres de las personas que van a ser vacunadas ese día. Entonces tenemos el nombre y la cédula y la fecha de nacimiento de esa persona. Entonces tenemos una clase lista vacunación que contiene una lista de estos datos de vacunación o los datos de vacunación. Eh, como procesadores de datos, simplemente manipulan los objetos para tener nueva información. Por ejemplo, podría ser este, vamos a ver, eh, tal vez una clase que se llama registro de notas, que recibe objetos de tipo notas, que tienen datos del estudiante o tienen una instancia de tipo, un atributo persona, qué persona pertenece a esa calificación, el máximo, el mínimo, y tenemos esta clase de registro de notas que podemos obtener máximo de notas, mínimo de notas o estadísticas generales o imprimir estadísticas generales que procesan datos, es decir, procesan atributos, posiblemente invocan funciones de otros objetos para obtener información final, ¿ok? Y eso es básicamente los procesadores de datos. Y los managers simplemente se encargan de unir rompecabezas, más que unir rompecabezas, como de coordinar interacción. Eh, Posiblemente a la hora vamos a ver tal vez un ejemplo práctico, que ahorita vamos a ver que no se me ocurre. Eh, Vamos a ver. No, ahorita no se me ocurre ninguno, pero la idea de estos managers o los controllers es que si doy un ejemplo muy de ciencias de la computación vamos a quedar un poco extraños. Eh, imaginémonos un ejemplo tal vez un poco más cercano de cuando reservamos entradas en el cine. Nosotros tenemos en nuestro dispositivo móvil o en la página que abrimos desde la compu la aplicación de tal cadena de cine de, que nos permite reservar. Entonces nosotros vamos, reservamos, elegimos un asiento y le damos reservar. Enviamos una solicitud a algún servidor que esté quién sabe dónde, que queremos reservar esto. Esa solicitud tiene datos, tiene posiblemente nuestro nombre de usuario,
nuestros datos de, este, de nombre, apellido, lo que pusimos cuando nos registramos esta página de reservas. Y básicamente este servidor, que es quién sabe dónde esté, procesa esta información eh, y eh, se comunica con donde se almacenan los datos de las reservaciones para esta película e intenta hacer la reservación, porque puede ser que alguien nos ganó el turno y no hemos visto porque alguien nos ganó los espacios y no hemos visto el resultado porque teníamos que actualizar en la página antes de hacerlo. Este servidor posiblemente tenga clases que estén de managers o de controllers que unen distintos procesos, ya sea información que viene, información que se almacena, resultados que se reciben, resultados que se envían, porque yo cuando reservo bien, el servidor me dice, bien, reservó, este es su boleto, este es su QR, si llega por ahí, para que usted lleve sus boletos y lo enseña a la hora de entrar al cine, cosas así. Este servidor posiblemente tenga clases eh, dedicadas, clases en el código que corren ese servidor, dedicadas de managers, dedicadas de controllers, que van a regular, que van a unir estas piezas para llevar este proceso de la reservación a cabo, que es un ejemplo más de la vida real. Como ven, hay muchas formas de diseñar los problemas con el paradigma de programación orientada a objetos. Lo vamos a ver más en la práctica, pero la idea es eso, tenemos que ver si nuestra clase, nuestro objeto, bueno, nuestra clase va a servir para abstraer un contenedor de datos, un procesador de datos o tal vez un manager. Posiblemente un manager tal vez no, procesador de datos sí, ese sí. Lo vamos a usar más y contenedor de datos de fijo sí. Como vemos acá en la clase personas estamos conteniendo información de personas, entonces posiblemente vamos a andar por ahí en esos tipos de usos para las clases. Entonces, sin más a tratar en este punto, voy a parar el video acá y ya en los otros videos volvería con ejercicio de figuras, de números complejos que lo voy resolviendo poco a poco, y la calculadora también, aquí me faltó una celda, la calculadora de números complejos que nos va a permitir simular el comportamiento de una calculadora, pero ya lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces, que estén bien y nos veremos en la próxima parte de la clase.